Hola, en este tema vamos a ver los sistemas de numeración que tienen relación con los dígitos binarios. Los dígitos binarios ya sabemos que serán los que utilizaremos en los ordenadores para todo. Por ejemplo, para cuantificar magnitudes, para definir elementos virtuales o para identificar dispositivos. En este vídeo comenzaremos por el sistema binario natural y lo compararemos con el sistema decimal, al que estamos muy acostumbrados. Después llegaremos al sistema hexadecimal, que también se utiliza mucho en informática. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con el sistema decimal y a manejar fácilmente cifras como 386,7. Incluso lo tenemos tan asumido que no nos hace falta pensar que 386,7 es igual a 3 por 10 elevado a 2, más 8 por 10 elevado a 1, más 6 por 10 elevado a 0, más 7 por 10 elevado a menos 1. Cuando nosotros estamos diciendo 386,7, realmente lo que estamos manejando es esta suma de potencias en base 10. Fijaros que nuestro número tiene una parte entera de 3 dígitos y una parte fraccionaria de un dígito. Respecto de la parte entera, 3 dígitos van a implicar que la máxima potencia de la base que vamos a utilizar es 2. Por tanto, el número de dígitos menos 1. Y por otra parte, que la parte fraccionaria van a ser las potencias negativas de la base. El sistema decimal está basado en el principio de posición, en el que cada dígito del número contribuye a este en función de su valor y de su posición. No es lo mismo decir 386,7 que 786,3, por ejemplo. En general, vamos a representar un número mediante un conjunto de dígitos. Cada uno de estos dígitos, según su posición, lo vamos a asociar con una potencia de la base correspondiente. De forma abreviada, el número se puede expresar también a través de la secuencia ordenada de dígitos que lo componen. En el caso de que exista una parte fraccionaria, con potencias negativas de la base, los números enteros los separamos de los fraccionarios mediante una coma. El sistema decimal sabemos que tiene un alfabeto formado por 10 símbolos que conocemos como el 0, el 1, el 2 y así hasta el 9. Y como hemos visto antes, la base es 10. El sistema binario, que llamamos binario natural o binario en coma fija, tiene una estructura totalmente semejante al sistema decimal, pero con un conjunto de símbolos formado por el 0 y el 1 y con la base 2. Si representamos un número en binario como el 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, vemos que la parte entera tiene 7 dígitos. Por lo tanto, el polinomio binario que representa este número comenzará por el exponente 6, es decir, una unidad menos, siendo por tanto 1 por 2 elevado a 6 más 0 por 2 elevado a 5, etc. Fijaos que las potencias de 2 las podemos convertir en su equivalente decimal, y con ello vamos a llegar al equivalente decimal de este número binario. Pues así de fácil es convertir un número de binario a decimal.
Multiplicamos cada dígito por la potencia de 2 correspondiente y las sumamos todas. Sabemos que con n dígitos en decimal podemos llegar a contar hasta el número formado por n nueves. Por ejemplo, con 6 dígitos decimales podemos contar hasta el 999.999, que esto es igual a 10 elevado a 6 menos 1, puesto que 10 elevado a 6 sería igual a 1.000.000, que ya requiere de un formato de 7 dígitos. En general, para representar 10 elevado a n, vamos a necesitar n más 1 dígitos decimales. Pues en binario ocurre lo mismo. 6 dígitos en binario nos permiten contar hasta el 111, que esto es igual a 2 elevado a n menos 1, puesto que 2 elevado a n sería igual al número 1,000,000, que ya requiere un formato de 7 dígitos. En general, nuevamente, para poder representar 2 elevado a n, necesitamos n más 1 dígitos binarios. En cuanto a la conversión de decimal a binario, es algo más compleja conceptualmente, pero el método es muy sencillo. Vamos a separar la conversión de la parte entera de la parte fraccionaria, ya que se calculan de diferente forma. En primer lugar, vamos a analizar la parte entera. Si tenemos un decimal cualquiera, x, y lo igualamos al polinomio correspondiente en base 2, pues x es igual a sub n menos 1 por 2 elevado a n menos 1 más a sub n menos 2 por 2 elevado a n menos 2 más a sub 2, 2 al cuadrado, más a sub 1, 2 a la 1, más a sub 0 por 2 elevado a 0. Podemos comprobar que el último dígito de la parte entera nos va a indicar si el número es par o impar, puesto que si a sub 0 es 1, 2 elevado a 0 por 1 va a ser 1, y el resto de las potencias siempre va a dar lugar a un número par. Por tanto, cuando nosotros hagamos una división de x entre 2, nos va a resultar como cociente x medios y como resto a sub 0. Si volvemos a realizar la misma operación con x medios, considerando x medios el resto del polinomio una vez despreciado a sub 0, pues x medios en decimal va a ser igual a sub n menos 1 por 2 elevado a n menos 2 más a sub n menos 2 por 2 elevado a n menos 3 más a sub 2, 2 elevado a 1 más a sub 1 por 2 elevado a 0. Fijaros que nuevamente
si volvemos a dividir x medios entre 2, a sub 1, el resto de esa división nos va a dar a sub 1 si es par o impar, puesto que el resto de potencias van a dar siempre una suma par. Por tanto, si hacemos x medios entre 2, nos va a dar x cuartos, y como resto a sub 1. Y así sucesivamente podríamos ir haciéndolo en todos. Por lo tanto, el paso de decimal a binario de la parte entera de un número lo vamos a hacer realizando divisiones sucesivas por 2 y considerando los restos de estas divisiones. Como ejemplo, vamos a hacer el paso del número 180 a binario. Tendríamos el número en decimal, haríamos la primera división entre 2, nos va a dar 90, y el resto, que es 0. Volvemos a dividir entre 2, nos da 45, y el resto 0. Volvemos a dividir entre 2, nos da 22, y el resto 1. Volvemos a dividir entre 2, nos da 11, y el resto 0. Volvemos a dividir entre 2, nos da 5, y el resto 1. Volvemos a dividir entre 2, nos da 2, y el resto 1. Volvemos a dividir entre 2, nos da 1, y el resto 0. Volvemos a dividir entre 2 y ya nos da 0, y el resto 1. Tenemos que acordarnos que la primera división es la que nos da a sub 0. Por tanto, tenemos que coger los números de abajo a arriba. Por tanto, 180 en decimal va a ser igual a 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0 en binario. La conversión de la parte fraccionaria es distinta. Vamos a considerar un número i decimal que solo tiene parte fraccionaria. Esto hace que el polinomio en base 2 sea a menos 1 por 2 elevado a menos 1 más a menos 2 por 2 elevado a menos 2 más a menos 3 por 2 elevado a menos 3 y así sucesivamente. Podemos ver que si el número es mayor que 0,5, puesto que 2 elevado a menos 1 es 0,5, a sub 1, a sub menos 1 va a tener que ser un 1, ya que el resto de potencias son 0,25, 0,125 y así sucesivamente. Por tanto, si multiplicamos i por 2, nos va a quedar a la menos 1 por 2 elevado a 0 más a menos 2 por 2 elevado a menos 1 más a menos 3 por 2 elevado a menos 2 y así sucesivamente. Fijaos que la parte entera va a ser a la menos 1 y el resto va a aparecer como parte fraccionaria de ese resultado. Si volvemos a considerar i sub 1, esa parte fraccionaria, y volvemos a hacer la misma operación,
nos va a resultar a la menos 2 por 2 elevado a 0 más a la menos 3 por 2 elevado a menos 1 y así sucesivamente. Con lo que nuevamente la parte entera nos va a dar el dígito siguiente de la parte fraccionaria. De esta manera, el método que vamos a utilizar para la parte fraccionaria consiste en ir multiplicando sucesivamente por 2 dicha parte fraccionaria e irnos quedando con las partes enteras resultantes de las operaciones. Como ejemplo, vamos a convertir 0,625 a binario. La cuestión sería ir multiplicando por 2, ¿de acuerdo? Con lo que 0,625 por 2 sería igual a 1,25. Nos quedamos con la parte fraccionaria. 0,25 por 2 es igual a 0,5. En este caso no hay parte entera. Nos volvemos a quedar con la parte fraccionaria. 0,5 por 2 es igual a 1. Ya no hay parte fraccionaria, con lo que ya hemos llegado al final. Acordaros que la primera parte entera de los resultados corresponde a menos 1. Por tanto, vamos a tener que recorrer las partes enteras de arriba hacia abajo, siendo el resultado 0,625 base 10 sería igual a 0,101 recorridos de esta manera en binario. Aquí podemos ver que en algunos números que en decimal tienen una representación con un número finito de dígitos fraccionarios, resultan en una representación binaria periódica. Fijaos que este conjunto de dígitos es periódico. También tenemos el caso en que esta parte fraccionaria, al convertirla a binario, resulta en una representación no periódica, pero con dígitos infinitos. Es muy importante, por agilidad a la hora de trabajar con los sistemas binarios, el ser capaces de identificar los números binarios del 0 al 15, de manera que no es mala idea aprendérselos desde ya. Veréis que son muy fáciles de memorizar. El sistema hexadecimal es un sistema con base 16 y que por lo tanto utiliza 16 símbolos en su alfabeto. Los 10 primeros símbolos son los números del 0 al 9 y los últimos 6 las letras de la A a la F. Esto permite representar números decimales entre el 0 y el 15. Este es un sistema de representación que facilita mucho el manejo de números binarios largos. Por eso también se utiliza mucho en informática. Un ejemplo de uso del sistema hexadecimal es para expresar las direcciones físicas de los dispositivos de red. Seguramente, si buscáis en los dispositivos de red o en los routers que tengáis cerca, encontraréis una dirección de este tipo con 12 dígitos hexadecimales. La conversión entre binario y hexadecimal es muy sencilla de entender. El desarrollo polinómico de un número binario de 8 dígitos sería el siguiente. Si tenemos un número de 8 dígitos en binario, con 8 dígitos,
a sub 7, a sub 6, a sub 5, a sub 4, a sub 3, a sub 2, a sub 1, a sub 0 en la forma abreviada. Esto sería igual al desarrollo polinómico a sub 7 por 2 elevado a 7 más a sub 6 por 2 elevado a 6 más a sub 5 por 2 elevado a 5 más a sub 4 por 2 elevado a 4 más a sub 3 por 2 elevado a 3 más a sub 2 por 2 elevado a 2 más a sub 1 por 2 elevado a 1 más a sub 0 por 2 elevado a 0. Podemos comprobar que los 4 dígitos de la derecha van a corresponder con un número en decimal que va a ir entre el 0 y el 15. Por tanto, directamente podemos asociar los 4 dígitos de la derecha del número en binario a un dígito en hexadecimal. Por su parte, los 4 dígitos siguientes los podemos también poner como a sub 7 por 2 elevado a 3, sacando el factor común 2 elevado a 4, más a sub 6 por 2 elevado a 2, más a sub 5 por 2 elevado a 1, más a sub 4 por 2 elevado a 0, todo ello multiplicado por 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 realmente es 16 elevado a 1, con lo que los 4 dígitos siguientes en binario corresponderían directamente con otro dígito en hexadecimal, y así sucesivamente, con lo que este número A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0 va a ser igual, en binario, a sub 1, a sub 0 en hexadecimal, directamente. Si el número tuviese parte fraccionaria, por ejemplo, a sub 1, a sub 0, a sub menos 1, a sub menos 2, a sub menos 3, esto equivaldría a sub 1 por 2 elevado a 1 más a sub 0 por 2 elevado a 0 más a sub menos 1 por 2 elevado a menos 1 más a sub menos 2 por 2 elevado a menos 2 más a sub menos 3 por 2 elevado a menos 3. La parte fraccionaria podríamos sacar factor común 2 elevado a menos 4, y de esta forma nos quedaría a menos 1 por 2 elevado a 3 más a sub menos 2 por 2 elevado a 2 más a sub menos 3 por 2 elevado a 1. Si queremos, más 0, porque no hay un 2 elevado a menos 4, por 2 elevado a 0. Todo esto, si hemos sacado factor común, estaría multiplicado por 2 elevado a menos 4. Por tanto, todo esto correspondería a un dígito a menos 1 multiplicado por 16 elevado a menos 1. Exactamente de la misma manera que lo hacíamos con el binario. Este es un ejemplo de conversión de un número binario a hexadecimal. Evidentemente, la representación en hexadecimal es bastante más manejable que la correspondiente binaria, por eso se utilizan bastante.
La conversión de hexadecimal a decimal es semejante al paso desde binario, pero utilizando la potencia de 16. Si convertimos a decimal cada una de las potencias de 16, las multiplicamos por el equivalente decimal del dígito hexadecimal que corresponde y sumamos, tendremos el valor decimal. Tengo que decir que el paso de hexadecimal a decimal y viceversa se hace más fácil utilizando el código binario como intermedio, es decir, pasando el hexadecimal a binario y de binario a decimal y viceversa.